Pero donde quiera que vamos, Dios corrige también, Dios endereza también y Dios traza direcciones, porque lo profético viene con ese propósito, viene para corregir, viene para traer revelación, viene para traer impartición, cosas que el don de profecía solo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Y cuando usted fluye bajo ese don profético, todo esto comienza a suceder. Todo esto comienza a acontecer. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 5. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 14 versículo 5, porque hay personas que no entienden lo profético, porque le han enseñado mal la palabra de Dios. Incluso hay gente que no cree en los profetas. Incluso hay ministerios que dicen que los profetas no son para este tiempo, que ya esa unción pasó. Oye lo que dicen, porque ignoran lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo quiero que usted busque conmigo la palabra, la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5. La palabra dice en 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Más claro de ahí, como decimos en mi país, no canta un gallo. La Biblia es clara, la Biblia dice, yo desearía, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, 5, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Pero más aún, me gustaría, dice el apóstol Pablo, que todos pudieran profetizar, dice el apóstol Pablo. Que todos pudieran profetizar. El deseo de Pablo era que todos profeticen, según 1 Corintios 14, 5. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo se expresó de esa manera? Porque la profecía es superior que hablar en lenguas. Porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza no solo se edifica a sí mismo, sino que también edifica la iglesia. Amén. Ahora, cuando usted habla en lenguas y alguien la interpreta, esto también trae edificación. ¿Por qué? Porque en la suma de lo profético, lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía. Entonces, si alguien habla en lengua y alguien la interpreta, amén, la iglesia se fortalece, porque lenguas más interpretación de lengua, eso es igual a profecía, y la iglesia se edifica cuando se profetiza. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando tanto de lo profético? Porque hay falta de conocimiento en lo profético. Aún en la iglesia, aún en el pueblo de Dios, hay falta de conocimiento en lo profético. Hay gente que me han dicho, pero pastor, ¿cómo es que Dios te muestra los nombres? ¿Cómo es que Dios te muestra el apellido de la gente? ¿Cómo es que Dios te muestra cosas así? ¿Cómo es que Dios te habla? Y por más que yo le explico, no me va a entender. ¿Por qué? Porque para tú entender esto, tienes que meterte en esa dimensión de lo profético. Porque Dios habla por revelación, Dios habla por percepción espiritual y Dios habla por intuición. No es que uno escucha la voz audible de Dios, sino que uno escucha la voz de Dios en el espíritu. Y cuando uno habla por inspiración divina. Entonces, eso se toma años entenderlo. Eso no es así por así. Se toma años entenderlo. Y para tú entenderlo, tienes que entenderlo y recibirlo por revelación. Por revelación. Por revelación. Amén. Y eso es muy importante
que la iglesia lo entienda. El propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía en la iglesia? La palabra profética tiene como finalidad impartir fe en la gente. Impartir fe en la gente. Tiene como finalidad estabilizar la fe. Preparar a las personas para recibir un milagro y revelar el corazón de Dios en el corazón del hombre. Amén. Eso para que usted vea lo importante que es la profecía. Es tan así, es tan importante esa unción profética que cuando una iglesia no fluye bajo esa unción, los cultos se dan flojos y vacíos, carentes de unción y de presencia de Dios. Porque lo sobrenatural se activa en un pueblo que cree. Por eso Jesús lo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Los que no creen en esto, pues no reciben esa bendición, no reciben ese beneficio. Hay muchos ministerios que al no creer en lo profético, pues lo profético no se manifiesta. Porque estas señales seguirán solo a los que creen. Amén, hermanos. Entonces el profético, el propósito de la profecía es ese. Tiene como finalidad impartir fe en la gente, estabilizar la fe de la gente, preparar personas para recibir un milagro y revelar el corazón de Dios en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25. 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25. Yo soy un predicador de Biblia. Yo predico la palabra. Yo enseño la palabra. Hay muchas personas que andan por ahí enseñando muchísimas cosas, predicando muchísimas cosas. Son predicadores más bien motivacionales, que yo lo bendigo también a ellos en el nombre de Jesús. Pero a mí me gusta enseñar la palabra. Porque el mayor problema que la iglesia tiene en el día de hoy es el desconocimiento, es la ignorancia de la palabra. El mayor problema no es el diablo. El mayor problema no es el diablo. El mayor problema que la iglesia tiene hoy en día es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento de Dios y de la palabra. Ese es el mayor problema que la gente tiene. El diablo ya está vencido, dice la Biblia. Los demonios fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario porque Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, el mayor problema que hay hoy en día es la ignorancia. Por eso me gusta enseñar la palabra. Me gusta que la gente aprenda la palabra, la Biblia. Amén. Entonces, abra su Biblia conmigo porque estamos hablando de lo profético. Abra su Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25. 1 Corintios 14, 24 y 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, eso sucede cuando hay una manifestación profética. Un inconverso, un indocto, un incrédulo que llega a una iglesia donde fluye una unción profética, queda al descubierto porque Dios revela lo que hay en su corazón. Dios muchas veces revela lo que está pasando con ese inconverso, con esa persona. Entonces, ese indocto, ese incrédulo, ese inconverso, cuando vea que Dios le está hablando de esa manera, cuando vea que lo oculto es revelado, la palabra dice que entonces va a adorar a Dios y va a decir: ciertamente Dios está aquí en este lugar. Ciertamente Dios está entre vosotros. Amén. Lo dice la Biblia en 1 Corintios 14, 24 y 25. Otra versión de la Biblia dice:
de 1 Corintios 14, 24 y 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre su pueblo, Dios está entre vosotros. Amén. No podemos detener lo profético, porque esto va a traer impacto en la iglesia. Esto va a traer impacto en la comunidad. Esto va a traer impacto de Dios en la ciudad. Hay personas que se han atrevido a detener el fluir profético. Y eso es como si fuera echar de la iglesia al Espíritu Santo. Hay gente que son tan metódicas que no dejan que el Espíritu Santo se manifieste. Y el Espíritu Santo hace tiempo está en un rinconcito y no lo dejan entrar, no lo dejan manifestar. Y eso es ignorancia. Hay que romper esa malicia del diablo. Yo rompo en el día de hoy esa malicia que hay en muchas iglesias, que no quiere que lo profético fluya. Incluso hay líderes que no quieren que lo profético fluya porque ellos viven una vida desordenada. Y lo profético trae el orden de Dios. Lo profético trae el orden de Dios. Lo profético revela lo que está oculto y produce un rompimiento. Por eso, cuando no hay profecía, la Biblia dice que el pueblo se desenfrena, que el pecado abunda. Pero cuando hay profecía, el pecado quede puesto y por lo tanto hay santificación, hay arrepentimiento. Por eso en la iglesia hay que crear una atmósfera profética. Y ese es el propósito de Dios, traerme a esta ciudad de Dallas. Tengo la encomienda de parte de Dios de crear en esta ciudad y en otras ciudades una atmósfera profética. Porque hay iglesias que han perdido esa atmósfera. Y hay otras que no tienen la atmósfera profética, que lamentablemente no fluyen en lo profético. Y yo tengo la encomienda dada por el Padre Celestial de producir una atmósfera para que fluya lo profético. Entonces necesitamos edificar una atmósfera que nos lleve a un fluir en lo profético. Amén. Y esa atmósfera debe estar saturada de dos elementos importantes. Número uno, el primer elemento para que se produzca una atmósfera profética se llama la alabanza y la adoración. Hay que restaurar en muchos lugares la alabanza y la adoración. Si no hay una buena alabanza, si no hay una buena adoración como plataforma, lo profético no puede fluir o fluye con mucha deficiencia. Y se le hace a uno difícil fluir en lo profético cuando no hay de antemano una buena alabanza y una buena adoración. Yo tengo por experiencia que cuando voy a un lugar donde hay buena alabanza, donde hay adoración profética, se me hace más fácil fluir en lo profético, porque fluyo en lo profético sin ningún tipo de obstáculo. Y fluyo en lo profético sin ningún tipo de oposición. Entonces es importante para crear, para producir una atmósfera, para que haya una fluidez en lo profético, que haya alabanza y adoración. Donde no hay adoración genuina, no habrá atmósfera para profetizar. Eso es importante que tú lo entiendas. Donde no hay adoración genuina, no habrá atmósfera para profetizar. Jesús reconoce a quien intenta hablar de parte de Dios sin tener una relación con Él. Dice Juan 5:42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No es lo mismo hablar sin la unción que hablar bajo la unción. El profeta o el que profetiza
cuando lo haga, debe hacerlo bajo una atmósfera de gloria. Debe hacerlo bajo una unción gloriosa. Todo creyente puede profetizar usando el don profético, pero solo el auténtico profeta profetizará desde la presencia de Dios. Cuando esto último sucede, la palabra es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. No es lo mismo profetizar sin la unción que profetizar bajo la unción. Cuando uno profetiza bajo la unción, bajo esa atmósfera, se rompen muchísimas cosas.